Sí, creo que ya se ve. ¿Alguien me puede decir? Ah, ok, creo que sí. Perdonen ustedes que ya me tardé, pero bueno, em, muy buenas tardes en México, muy buenas noches en España. Yo soy Claudia, bueno, me llamo Claudia. Estoy en busca de saber quién soy a través del estudio del curso de milagros. Pues antes que nada quiero agradecerles a los que están ahí detrás de la cámara y, y primero que nadie a la Asociación Unicidad a la cual pertenezco, y esta asociación ha sido una oportunidad maravillosa en mi vida de poder eh, empezar o aterrizar mucho más en la práctica los conceptos y los conocimientos que voy adquiriendo del curso de milagros. Entonces, gracias a la asociación, gracias a Teresa, nuestra maestra, mi maestra, por tenernos paciencia, por acompañarnos en este camino, por motivarnos a estar en, en actividades como esta, que sin duda es un reto. Es un reto porque no estamos acostumbrados, uno, a estar ante una cámara. Yo alguna vez quise ser actriz de cine, pero no me dejaron. No, no es cierto. Este, o sea, cuesta trabajo estar enfrente de la cámara, pero además, en esta ocasión, a los compañeros que ya han pasado en esta experiencia lo han comentado, lo han compartido. Es más complicado en el sentido de que vamos a hablar de nosotros y que esto, pues de alguna manera, implica desnudar un poco el alma, eh, compartir y confesar algunas situaciones que pues en el mundo que vivimos pues no es bien visto. Es mejor siempre estar tratando de cubrir una apariencia, de manejar una imagen, y queremos conservarla esta siempre, ¿no? Yo les quiero compartir en esta sesión, y bueno, ustedes saben que esta mecánica en vivo es para que ustedes, los que están ahí escuchando, puedan preguntar, hacer alguna pregunta, y con gusto yo les puedo contestar o decir o decir de plano que no sé, o cuál es mi imagen, o cuál es mi visión acerca de esto. Pero es un poco complicado. A tratar de ir viendo los mensajes. Ya veo que gente está saludando por aquí, por el chat, y ahí veré las preguntas, y trataré de no extenderme tanto para ver si hay alguna situación que quieran compartir, o incluso algún comentario que me quieran hacer que yo no esté viendo y que ustedes me puedan retroalimentar. También sería muy, muy bueno, ¿no? Yo les voy a compartir desde el tema profesional, cuáles han sido mis experiencias y cuáles son las cosas que he venido identificando ahora a partir de unos años para acá, que estoy en este estudio y en esta conciencia de cómo en la vida de mía el ego ha jugado un papel muy importante, y le he dado terreno para que entre y me haga jugadas en donde me esté impidiendo tener realmente paz, y que la paz yo la equipararía a la búsqueda de la felicidad. En realidad, cuando yo digo que quiero ser feliz, y creo que la mayoría de la gente, lo que queremos decir en el fondo es que queremos tener paz, pero esa paz que no tiene que ver con lo que sucede afuera, sino más bien ese estado interior en donde
pase lo que pase en el exterior o con las relaciones que tenemos, uno esté tranquilo y esté seguro de que las cosas que se están dando son para un aprendizaje. No es porque todo va a ser maravilloso en el exterior, sino porque uno lo pueda percibir como una oportunidad para crecer o para aprender algo que tenemos que mejorar, ¿no? Yo, afortunadamente, en la parte profesional, inicié trabajando a los 18 años como maestra y lo cual me gustaba bastante, pero yo quería estudiar algo más. Y entonces estudié, porque entonces era una carrera técnica, y entonces estudié una licenciatura. Y entonces ahí fue, ahora lo veo, estos ejemplos que les voy a dar a lo largo de 40 y cúbole de años que trabajé, porque me acabo de jubilar a partir del mes de febrero. Entonces, en esa época, cuando yo empezaba a trabajar, muy joven, trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde, ¿no? Y entonces, hoy veo que esa época eh, era difícil y entonces, porque tenía poco tiempo para diversiones o para otras cosas, y entonces en las noches y los fines de semana, en lugar de ir con los amigos o a situaciones sociales, pues yo tenía que hacer trabajos y tenía que hacer tareas, estudiar, leer libros, etcétera. Y entonces yo, obvio, me quejaba y entonces en mi casa me decían mis hermanas, pues deja la escuela. Si tú ya tienes un trabajo, ya tienes un ingreso seguro, porque además tenía una plaza de maestra en la parte oficial en la escuela aquí en México, entonces tenía un trabajo con el que me iba a poder jubilar de ese trabajo, ¿no? Entonces me decían, ¿no? Un poco retándome, pero a mí me gustaba la carrera que había elegido y aunque era difícil yo lo quería hacer. Y entonces lo seguía haciendo. Pero también descubrí que el, el hecho de sacrificarse, el hecho de que yo hiciera dos cosas a la vez, que era estudiar y trabajar, era bien visto. Y la gente me reconocía, me, eh, me aplaudía, ¿no? Por decir, ¿no? Qué bárbara, Claudia, tú sí que eres buena, porque tú eres muy capaz, porque haces dos cosas, no pudiendo no hacerlo, te estás esforzando y estás estudiando aparte de la licenciatura, aparte de que trabajas, no, pues muy bien. Y entonces eso evidentemente hace, el ego me vendió en ese momento el hecho de si yo vendo el sacrificio y hago sacrificio buscando mi realización, eh, es recompensado. La gente me lo reconoce y me valida y entonces a mi ego lo hace sentir bien. Y esto se fue repitiendo durante mucho tiempo después. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, yo trabajé en una escuela durante cerca de 7 años, después trabajé en una empresa aseguradora por 13 años y después ya en la empresa, una administradora de fondos, por 22 años casi. Entonces, en la segunda empresa, o en el segundo trabajo que tuve, que fue en la aseguradora, también empecé a ver, el horario era de 7 a 3 de la tarde, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, porque había mucha gente que estudiaba. Yo ya había terminado la carrera, entonces no necesitaba y tenía más tiempo libre en la tarde. Y entonces, pues decidí el dar cursos y el tomar cursos y el tomar un diplomado y el tomar otro diplomado, porque otra vez el hecho de vender que Claudia trabajaba mucho, que Claudia se esforzaba mucho, era recompensado. La gente me reconocía porque yo tenía la disposición de estar ahí, de dedicarle muchas, muchas horas al trabajo y a seguir estudiando y al aprender nuevas cosas y al dar cursos. Y entonces, pues era como
incluso como ejemplo para algunos compañeros. Yo me acuerdo el trabajo en la aseguradora, inicié yo como analista de capacitación, entonces era coordinar la capacitación y dar cursos. Y mis compañeras pues tenían sus parejas o estaban en proceso de casarse, etcétera, y entonces ellas tenían menos tiempo, estaban dedicándole tiempo al tema personal. Pero Claudia no. Yo decidí dedicarme porque mi ego se estaba dando cuenta que eso pagaba, que eso era reconocido y que eso me hacía sentir importante, me hacía sentir válida el hecho de trabajar mucho. Y entonces yo decidí, de manera inconsciente obviamente, pero lo decidí dedicarle en alma y cuerpo al trabajo. Entonces yo decidí, bueno, y no tuve pareja, ni viví con ninguna persona, ni tampoco me casé, ni tuve hijos, etcétera. Porque mi orientación, mi tiempo lo dediqué íntegramente al trabajo. Y resulta ser que, pues, esto se me fue como volviendo una bola de nieve. ¿Qué pasaba? Que yo entré como analista y entonces yo empecé a tomar un diplomado, empecé a dar cursos. Y entonces yo, en lugar de trabajar de 7 de la mañana a 3 de la tarde, yo trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche, 8 de la noche, con gusto. Evidentemente me gustaba, vale reconocer que lo que yo hacía me gustaba. Y entonces pues me sentía bien, pero mucho más importante que ahora veo es que estaba recibiendo aplausos, estaba recibiendo reconocimiento, los demás, mis jefes y mis compañeros me estaban validando. Entonces les decía que cuando yo entraba había compañeras que estaban en proceso de matrimonio, etcétera, y que me ponían como ejemplo, ¿no? Entonces, claro que no era muy grato para los demás el que dijeran, ¿ves cómo Claudia sí tiene disponibilidad y sí Claudia está ahí al pie del cañón, etcétera? Y eso a mí me seguía reforzando el seguir haciéndolo y el dedicarle mucho tiempo al trabajo y se lo dediqué por muchos años. Por muchos años me esforcé, diría yo ahora, sacrifiqué mi tiempo personal, porque independientemente de que yo, por otras circunstancias que en otro día les puedo contar, el tema de la pareja y de la relación, la decidí no hacer, pero debería de haberme dado tiempo a otras cosas. ¿A qué le gustaba a Claudia? Y Claudia se convirtió, o me convertí yo, en la trabajadora, evidentemente exitosa, porque en esa empresa yo llegué a un puesto de director. Entonces, el ego me fue vendiendo de que yo trabajaba, me esforzaba y entonces me daban una promoción, me daban aplausos, me pagaban más, me daban reconocimiento. Yo digo, me daban estrellitas, como en el jardín de niños, ¿no? Cuando hace bien la tarea. Entonces, pues yo recibía todo ese reconocimiento y eso estaba haciendo que yo continuara haciéndolo. Pero bueno, claro que en el proceso del trabajo también tuve situaciones complicadas, complicadas porque también dejaba entrar en otro aspecto al tema del ego. Por ejemplo, a mí, fue un caso que llevé, incluso una situación que llevé a un proceso de terapia que estaba viviendo en aquella época, como por principios de los 90, en donde había alguna compañera mujer en la empresa en donde eh, usaba sus atributos y ser amable y coqueta y etcétera, para que los demás, los compañeros, le ayudaran a hacer su trabajo. Y entonces a mí me sacaba de mis casillas. Yo decía que cómo era posible que una mujer hiciera eso, que debería de trabajar y dar resultados por ella misma y no usar su feminidad para eso. Y en realidad me di cuenta con los años, me he dado cuenta hasta hace pocos años para acá, que lo que a mí me molestaba en ese entonces era
que yo no era capaz de usar esos atributos, que yo no me sentía durante gran parte de mi vida, nunca me sentí ni atractiva, ni bonita, ni eh, mm, con esos atributos de coquetería natural, etcétera. Y entonces, cuando yo lo veía en alguien que lo tenía, era como que me pusieran limón en la herida. Yo reaccionaba y la juzgaba y criticaba. Y en realidad es porque yo no lo tenía, porque yo no me atrevía a lo mejor a ser coqueta o a tener otro tipo de conductas, porque yo había comprado muy claramente que si yo trabajaba mucho, me esforzaba mucho, entonces recibía ya mucho reconocimiento. Entonces, ¿para qué iba a usar otras cosas? Entonces, eso me pasó con compañeras mujeres, ¿no? Y más adelante me pasó también el hecho de juzgar a compañeros hombres, en donde yo juzgaba que el compañero ante una situación diera un resultado que yo sabía que no era el correcto. Y entonces yo, perfeccionista y tratando de exigirme, me exigía mucho a mí, pero también le exigía a los otros. ¿Por qué? Porque en realidad yo no era capaz de reconocer que yo no me sentía suficiente, que yo no me sentía competente y que entonces me exigía a mí misma y le exigía a todos los demás. Cuando yo veía en otro alguna debilidad, yo lo juzgaba, lo rechazaba, lo criticaba y esto era porque yo estaba sintiendo, viendo en esa persona lo que yo en mi interior, en el fondo de mi corazón, yo pienso de mí. En realidad, hasta hace poco tiempo, unos años que empecé a trabajar ya más profundamente en el curso de milagros y a lo mejor unos años antes con algunas otras lecturas me fui dando cuenta de algunas actitudes en donde yo estaba cayendo por mis propias debilidades y que las estaba adjudicando a los otros. Por ejemplo, en algunos de los compañeros yo llegué a decir, y alguna gente que trabajó conmigo me lo oyó decir más de una vez, juzgar a otra de decir, es que fulanito o fulanita no acepta sus errores, es soberbia y ¿cómo se llama? Eh, Arrogante. Y resulta que en realidad la que era soberbia y era arrogante soy yo. Era yo en ese momento. Y entonces lo estaba reflejando en las otras personas. Estaba viendo aquello que yo no quería reconocer que estaba manifestando. Eh, hace varios años en las empresas se empezó a hacer una, una serie de evaluaciones que le llaman acá en México encuestas de 360, en donde la gente que trabaja contigo, que es dependiente tuyo, ¿no? Tú eres tu jefe, tus compañeros, tus colaterales, tus jefes, o sea, todos los que están a tu alrededor, bueno, un grupo de gente te evalúa. Y eso fue una parte muy interesante que yo ahí por primera vez descubrí que yo creía que era de una manera, pero me estaban observando de otra. Y que en realidad, a la hora que hice un análisis a fondo, me di cuenta de que era cierto, de que yo no sabía escuchar, yo no estaba, ¿cómo se llama?, reconociendo los errores, me costaba mucho trabajo. Yo quería imponer mi punto de vista y no buscar el consenso en el trabajo. ¿Y por qué? Pues porque mi inseguridad me hacía que cuando yo ya tenía una idea, pensara y la defendiera a capa y espada para que eso fuera. Y el caer en estas conductas, pues claro que me generaban alguna dificultad en el trabajo. Aunque sí he de reconocer
que fueron las menos veces que tuve dificultades, porque mi ego muy hábilmente me hacía que yo compensara muchas cosas con el exceso de responsabilidad, el exceso de autoexigencia. Entonces, otra característica que tuve durante mis años de trabajo fueron el hecho de yo misma exigirme. O sea, no, a mí si me decían el reporte lo tienes que enviar el día 29 de cada mes, pues yo lo enviaba el 28. No aceptaba y no esperaba que mi jefe o mi cliente o mi usuario me fuera a preguntar qué pasó con esta situación. E incluso yo fui a lo largo de muchos años muy exigente y muy ¿cómo se llama?, poco tolerante con mis colaboradores por no cumplir en tiempo y forma las cosas que nos pedían o las cosas que yo les pedía. Ese perfeccionamiento, esa exigencia exagerada, en el fondo lo que estaba manifestando era mi mi creencia de que no era capaz, de que tenía que hacer muchísimo esfuerzo y todo ser perfecto, porque en realidad, en el fondo es que no me he sentido perfecta, no me he sentido suficiente y entonces tengo que demostrar la perfección, tengo que lo mejor para que entonces los demás me validen, los demás me digan, ah, qué bien, tú fuiste la primera que entregó el trabajo, tú sí hiciste la tarea. Bueno, y les he de confesar que me pasa hasta ahora, ¿no? Como estudiante del curso con mis compañeros de la asociación y los que estamos estudiando ahora una maestría en unicidad, eh, no me permito muchas veces el no cumplir. Me parece que incluso a veces caigo en el error de, eh, de cumplir con la tarea, con la lectura, etcétera, a, a costa de un análisis más profundo, de una comprensión más profunda, de una encontrar la aplicación para mi vida personal. Entonces, me parece que a lo largo de pues, más de 40 años de trabajar en donde la organización y el mundo este en el que vivimos, que nos premia el tema de ser perfectos y el de dar más y el de buscar reconocimiento, pues entonces hace que no nos demos cuenta y que caigamos en este tipo de trampas, que en realidad lo que a mí me sucedió es que yo estaba, o sea, siempre estuve contenta con el trabajo que hacía, tuve el reconocimiento, etcétera, económico y demás, pero no acababa de estar en esa paz que yo les hablaba al principio. O sea, yo no me puedo quejar. Tuve a lo largo de estos años empresas que me dieron oportunidad y aprendí muchas cosas y di mucho de mí y fui, ¿no?, recompensada y reconocida, pero en realidad, en el fondo de mi corazón, yo les puedo decir que no estaba al 100% eh, plena, no estaba al 100% en paz. Había siempre una preocupación de la imagen que yo estaba dando y de las estrellitas y de las palomitas o ¿no? El cómo me observaba y me calificaba mi jefe, mis compañeros, etcétera. O sea, siempre estuve pendiente. Yo creo que siendo honesta, pues como hasta en el último año, donde yo ya estaba mucho más metida, fue donde pude permitirme hacer mucho más humilde en el sentido y congruente en el sentido de aceptar que tengo capacidades, que tengo talentos, pero que en el tema profesional no tengo por qué saberlo todo, no tengo por qué entregarlo todo perfecto y al 100% y no pasa nada, o sea, no debería de pasar nada, no tienes por qué estar buscando
la perfección al 100% por cubrir a los demás, porque los demás te aplaudan y te reconozcan, porque en el fondo entonces cuando lo hace uno por eso, queda un vacío en el interior, en realidad no te llena totalmente. Eh, en el último año que les digo que yo ya empecé a reconocer cómo el ego me pasaba jugadas y me veía yo cayendo en situaciones, me pude dar cuenta de que con algún compañero de estar discutiendo en una situación de trabajo y yo decir que era blanco y él decir que era negro, y cuando se avanzaba la discusión y los argumentos, yo me daba cuenta que él tenía razón, que lo que él decía que era negro y no era como yo lo estaba viendo. Pero me costaba mucho trabajo el reconocerlo. O sea, si yo ya había empezado a defender el tema de es blanco, entonces, pues es blanco. Y me reconozco y me caché en situaciones en donde no di mi brazo a torcer y aunque yo sabía que la decisión que yo estaba planteando, la solución que yo estaba planteando no era la idónea, la mejor, la defendí, la seguí defendiendo por, por el querer tener la razón, por el no claudicar. O sea, yo quería, si ya había dicho eso, ¿cómo me iba a retractar? ¿Cómo iba a darle el beneficio y el poder al otro de que tuviera razón? Quería yo ser la que tenía razón. Y eso me pasó con compañeros del mismo nivel, pero me pasó con usuarios pero me pasó con colaboradores, en donde vinieron y me dijeron, oye Claudia, hacemos esto así y así, y yo les dije, no, yo creo que se debería de ser asado. Y cuando me decían más cosas, yo me daba cuenta que su idea era buena y más buena de lo que yo, mejor de lo que yo estaba pensando, pero no me atreví a reconocer que yo me podía equivocar. Yo quería a fuerza tener la razón. Y entonces esto, evidentemente con colaboradores, pues se alineaban y entonces yo creo que en el fondo, ya les preguntaré, en el fondo decían que sí y lo acataban, pero no lo hacían convencidos y se daban cuenta de que yo estaba neceando y defendiendo algo indefendible, pero bueno, pues lo que tenían que acatar como una orden. Entonces, a mí me parece que los casos que tenemos en el trabajo y que así nos forman, por ejemplo, en las escuelas, durante toda nuestra formación, nos enseñan y o provocan que queramos ser el número uno, el primero de la clase, el que tenga mención honorífica, el que esté en el cuadro de honor, el que sea el abanderado, yo que sé, el que tenga la medalla, en fin. Y entonces lo que se está ocasionando es que quiero ser especial, yo quiero ser único, yo quiero que a mí me reconozcan y yo quiero ganar y para que yo gane los otros pierden. O sea, si yo voy a ser el mejor eh, gerente, director, etcétera, X puesto, entonces quiere decir que los demás no lo son. Yo soy el mejor. Y eso me parece que a la organización en sí misma le afecta, pero a las personas les afecta más. Yo creo que si yo hubiera trabajado durante muchos más años, como en el último año, donde pude flexibilizar más mis opiniones, pude cambiar de opiniones en alguna discusión, pude quedarme callada, escuchar más, ¿no? Eh, Eso me hubiera ayudado a mis colaboradores, hubiera ayudado a los demás, hubiera ayudado al resultado, pero sobre todo me hubiera hecho a mí estar más tranquila, más en paz y mucho más a gusto conmigo misma. Cosa que, aunque tengo y sigo teniendo muchas satisfacciones del trabajo que hice durante tanto tiempo, eh, yo no me puedo engañar y yo no puedo decir que estuve al 100% tranquila. Y hoy, digo, no me daba cuenta, evidentemente caí en el juego del ego,
pero, pero hoy me doy cuenta que yo no estaba siendo del todo honesta conmigo misma, porque yo no estaba de veras logrando tener a través de mi trabajo esa paz. Yo, alguna vez alguien me preguntó que si yo había pensado en llegar a ser directora, y yo le contesté que no, lo cual era cierto. O sea, yo nunca quise, pensé, pues me puse como meta, voy a llegar a tal posición, etcétera. Pero, y les dije, pero lo que sí hice fue que cada vez que tenía una posición, la hice al 100% y me convencí que era el área más importante. Y así fue, y siempre lo pensé así, aunque fui cambiando de áreas. Pero ahora veo que en realidad lo que estaba haciendo era ponerme un auto, un autoincentivo, o sea, que el ego me estaba ayudando a verle el lado positivo. Si hay una característica en mí es que soy muy responsable. Entonces, si el ego me vendía que esa área que yo en la que ahora yo participaba era la más importante y yo me autoconvencía, entonces yo iba a hacer todo para que las cosas salieran. Y entonces claro que los resultados se iban dando. Pero al final me parece que si hoy hago un retroceso, digo, aprendí mucho, crecí mucho personalmente también, no nada más profesionalmente, en todos los diferentes puestos, pero honestamente hubo algunos que no me gustaron, que yo no sé incluso si le aporté y que a lo mejor no los debí de haber aceptado, pero en este afán de reconocimiento, de lucimiento, de ser sobresaliente, pues claro que lo seguí haciendo, claro que lo seguí, lo acepté, me autoconvencí que era lo mejor y trabajé en consecuencia. En el último año tuve la oportunidad de ya estar analizando todos estos con el enfoque del curso y entonces ya me podía yo dar cuenta en el momento cuando caía en estas situaciones de estar queriendo tener la razón sobre cualquier cosa, iniciar en querer tener el control y yo decirle a mis colaboradores, empecé a flexibilizar más el tema de, pues no decirles qué y cómo, o sea, decirles qué tenían que hacer y darles libertad y darles oportunidad de que cada quien hiciera de acuerdo a su estilo, a su manera de ser, ¿no? Empecé a cambiar en eso y evidentemente me fue mejor. Pero también empecé a tener la oportunidad de quedarme un poco más callada y les comparto que tuve un evento en el último año en donde un consultor externo fueron armando grupos para que un director de segundo nivel, como era mi caso, coordinara un grupo de otras personas, subdirectores o directores, que trabajaran en un tema en común y que uno fuera su sponsor, su guía, su ayudante ahí para irlos orientando en su trabajo. Pero el trabajo lo tenía que hacer el grupo. Hubieron grupos anteriores y a mí me tocó trabajar en el último año, el año pasado, con un grupo de gente pues capaz, preparada, de diferentes profesiones, etcétera. Y fue un reto muy, muy interesante y muy bueno para mí, porque entonces, como yo ya tenía mucho más conciencia de todas estas jugadas que me hacía el ego, y yo quería empezar a poner en práctica todo esto que me estaba dando cuenta de que no tenía que buscar el reconocimiento fuera, que no tenía, que yo podía equivocarme, que yo podía quedarme callada y darle oportunidad a los otros, que yo podía estar mucho más relajada y no buscando la perfección en mí y en los demás. Entonces, este trabajo era muy bueno para poner esto en práctica porque aunque el tema que iban a tratar era un tema que era de mi área de responsabilidad, pues los que participaban eran de diferentes áreas y bueno, iban a proponer. Entonces,
me di cuenta que es mucho más gratificante cuando uno puede darle oportunidad a las voces de los demás. Entonces yo eh, empecé así deliberadamente quedarme callada y no tratar de imponer cuáles eran mis ideas al respecto del tema, sino facilitar y dar espacio para que los muchachos o las personas del equipo trabajaran en esto, participaran, propusieran y ellos generaran todo el trabajo. Algunos no tenían idea del tema, algunos otros sí, etcétera, pero todos contribuyeron. Y yo me di cuenta que sí podía quedarme callada, yo me di cuenta que sí podía hacer un trabajo en colaboración con otras personas sin querer imponer mis ideas, que sí no tenía por qué querer tener el control, ¿no? Y cada X tiempo íbamos con este consultor a presentar resultados. Íbamos bien, íbamos avanzando, el consultor muy contento por el trabajo que hacía el equipo, en la empresa esta donde yo trabajé por tantos años, una característica que tiene es que somos muy parecidos, somos muy autoexigentes, somos muy competitivos y muy orientados a la acción y a la tarea, ¿no? Unos más y otros menos, pero en la mayoría es un común denominador. Entonces, pues el consultor estaba muy contento, etcétera. Y entonces hubo un evento, una junta en donde vamos y el consultor voltea y me pregunta a mí que qué había pasado con el tema de una tarea que había encomendado, que era el tema de las quejas que habíamos recibido en la empresa, en los tipos y demás. Y entonces yo pongo cara de qué pasa. Evidente, estaba el consultor, el director general, el equipo que trabajaba, que estaba trabajando en el proyecto y yo. Y entonces yo pongo cara de, yo no sé de qué me hablan, entonces no. Sí, sí, les dije esto, que tenían que traerlo ahí, entonces enseguida, pues evidentemente me sale mi ego a relucir, me enojo y, o sea, me molesto, me parece que me ponen una banderilla como al toro y entonces yo cambio, o sea, no digo nada, pero cambio mi apariencia, mi gesto en la reunión y entonces el director general, que era mi jefe, me voltea y pues, me conocía y entonces me hace la señal de que me tranquilice. Y yo le dije, pero es que no nos lo pidió, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, pues dile, la dificultad que había acá es que el consultor es inglés y entonces hablaba en inglés siempre y uno hablaba en español, entonces había un poco de, entonces a veces el director hacía como de intérprete, aunque teníamos traducción simultánea. Bueno, el caso es que yo le digo, entonces, pues es que no nos la... porque él me dijo, lo que me molestó no fue que me dijo, bueno, las dos cosas, honestamente. Uno, que me pidió una tarea y que yo no la tenía identificada y obviamente no la cumplí, cosa que a Claudia no le podía pasar. Claudia la cumplía antes del tiempo que tenía que estar la tarea hecha, ¿no? Por este perfeccionamiento que tenía, perfeccionismo que tenía, ¿no? Y, y después, lo peor que fue la gota que derramó el vaso, fue que me dijo, es que están ocultando la información. ¿No? No la quieren traer, no la quieren decir, están, ¿no?, ocultándola. Y entonces, ¿no?, le dije, perdón, pero no, sí la analizamos, lo cual era cierto, sí la analizamos y ven, ya me defendí. Sí la analizamos y entonces, pero pues no entendimos que la teníamos que traer. Yo no entendí que la teníamos que traer acá a la reunión. Y entonces me nota molesta y me dice, ¿y entonces por qué te molestas? Y en ese momento cuando me dice, ¿y entonces por qué te molestas? Me acuerdo de mis reflexiones y digo,
Muy bien. Otra vez está el ego queriendo salir a relucir de buscar la aceptación. Como no tengo el reconocimiento fuera y me están llamando la atención, digámoslo así, entonces no lo acepta mi ego y entonces se trata de defender. Su defensa es el ataque y entonces pues se molesta. Y entonces el director general me hace una seña de ya no le vais a contestar porque esto va a ser ¿no? Una discusión, ¿no? Entonces me quedo yo callada ya, algo más me dice él y entonces, bueno, pasemos al otro tema y pasamos. Continuamos la reunión y yo ya sabía, porque esa era como la cuarta, quinta reunión que teníamos con el consultor, que al final de cada reunión siempre le preguntaba a cada uno que dijera, ¿y qué aprendieron? ¿Qué te llevas de esta reunión? Y entonces yo estaba pensando durante la reunión eh, eh, que estaba aprendiendo, que me llevaba del tema que estábamos viendo, y ya lo tenía identificado. Y cuando empieza a hablar los compañeros del equipo diciendo que se llevaban, entonces yo caigo en la cuenta que lo más importante que me llevaba y es que yo no estaba logrando dominar a mi ego y lo dejaba salir nuevamente y me molestaba ante una situación en donde era un incidente que se podía haber quedado de, oye, yo no lo entendí así, pero con gusto te los mando y ya, no hubiera pasado nada. Y entonces dije, el aprendizaje que me llevo más importante es que yo no quiero ser expuesta, que yo no quiero ser vulnerable, que yo no quiero que me señalen como que no hice algo. Entonces, cuando llega mi turno, entonces me dice, pues, ¿qué te llevas tú? Y entonces yo le dije, mira, pues del tema, ya no me acuerdo ahorita, X, y de, pero lo más importante es que, pues, me molesté y esto no debería de ser. Y entonces empiezo a llorar. Y entonces él, al fin inglés, ¿no? Un poco se desconcierta y entonces me pregunta, ¿pero por qué lloras? Y entonces le dije, pues porque he estado trabajando en esto los últimos meses, pero creo que no lo he logrado, ¿no? Y entonces él muy hábilmente, muy bien, diría yo, me dice, pero no tiene nada de malo el ser vulnerable. Al contrario, eres humana. Entonces, les voy a pedir a cada uno de los que están aquí que le digan a Claudia algo que reconocen de ella en lo profesional y en lo personal. Y entonces ahí empieza cada uno a decir una y otra cosa para reconfortar a mi ego dañado, ¿no? O sea, honestamente lo que hicieron fue otra vez darme palmaditas y reconocimiento a esto, al trabajo y a la persona y diría Itziar, compañera de la asociación y de la maestría, al personajillo que yo he representado durante muchos años. A la directora, ¿no? Con mayúsculas, entre comillas, y entonces le estaban otra vez dando reconocimientos. Yo de este evento, me parece que lo más rescatable que yo, por eso se los comparto, es que sé que fueron honestos todos sus comentarios, pero en realidad lo que más me gratificó fue que pude ser expuesta, pude abrir mi corazón, pude decirles que me sentía mal por no haber cumplido y haberme enojado y que estaba trabajando en eso. Y eso me parece que fue un gran avance en mi trabajo de dominar a mi perfeccionismo, a mi personaje, de ser la que siempre tiene la razón. Yo creo que a lo largo de mi vida, si lo hubiera aprendido durante los primeros años de mi actividad profesional,
pues otra cosa hubiera sido. Pero si estoy aquí y gracias a todo lo que viví, es pues gracias a eso he logrado también estar hoy en una situación con muchas satisfacciones y con una situación desahogada y puedo estar aquí sentada platicándolos porque hoy ya estoy mucho más consciente de los errores que cometí y que sigo cometiendo, pues, ¿no? Todo día con día. Me jubilé, como les decía yo, en el mes de febrero. Yo ya había dicho desde hace mucho tiempo, meses o años, que cuando me jubilara me iba a dar un tiempo de sabático, de no hacer nada, de no. Y entonces así lo hice y me fui a Acapulco el mes de febrero. Y resulta que me di cuenta mucho más claramente, aunque fue las primeras 2 semanas estuve con una amiga, estuve con otros amigos de la empresa, entonces estaba ocupada, distraída, acompañada, entonces todo marchó bien. En las siguientes 2 semanas yo estaba sola, sola y sin tener que hacer. Y eso me hizo darme cuenta que yo me había identificado como Claudia la ejecutiva, Claudia la directora, Claudia la trabajadora, que parece que me valida y me siento bien si estaba haciendo algo y si estaba teniendo el reconocimiento de los demás. Yo había decidido ya, o sea, no fue una situación que la empresa me lo pidiera, yo lo decidí que iba a retirarme ya, yo me quería retirar de a los 60, me retiré a los 61, pero porque estaba convencida y porque decía que quería hacer otras cosas, viajar, etcétera. Entonces, eso se supone que me debería de haber ayudado, pero en realidad me he dado cuenta que no sé estar sin hacer nada, que pareciera que el hacer cosas, que el estar en movimiento me hace que sea yo válida y que me reconozcan. Y entonces, pues la vida me mandó para que no fuera tan frustrante y tan duro este proceso, me mandó a una hermana que tuvo un accidente y estuvo o ha estado incapacitada, inmovilizada durante 3 meses y la cual he ayudado, he atendido aquí en la casa. Y entonces otra vez me volvió a dar un para qué estar todos los días, levantarse y etcétera. Pues porque había que hacer el desayuno, la comida, la limpieza, etcétera. Entonces todo esto lo que hace es que me dé cuenta de que en realidad yo estoy haciendo las cosas para que los demás me reconozcan que yo soy válida, para que los demás me digan gracias porque me estás dando esto, para que los demás me digan, bueno, qué brillante o qué, o sea, me den palomitas, me den reconocimientos, porque en el fondo la que no se quiere reconocer soy yo. Pues creo que esto es lo más relevante que yo les diría y si alguien tiene alguna pregunta, creo que no. Ya no sé cómo se ven los... Es que aquí veo algunos, pero no veo... ¿Qué crees? Nieves me pregunta, ¿qué crees que se esconde detrás de no escuchar? Yo creo que se esconde, uno, el querer tener la razón. Yo me daba cuenta que cuando alguien estaba diciéndome algo, en el trabajo sobre todo,
Pero me pasa también en la vida personal, con las amigas o con mi familia, mis hermanas, etcétera, que cuando me están diciendo algo, yo ya estoy pensando en cuál es mi opinión. O sea, ni siquiera le pongo atención al 100% a lo que me está diciendo porque yo ya estoy buscando mi propia argumentación, mi propia opinión, mi propio concepto al respecto de. A veces coincide y entonces maravilloso, pero si no coincide, bueno, pues entonces sobre de eso, ¿no? Se abre la discusión. Entonces me parece que está el querer tener la razón y el que quiero tener la razón porque en realidad no me siento suficiente. Creo que esa es. Mi creencia de fondo es que no me siento suficiente, entonces quiero tener la razón y entonces no escucho. No escucho, yo hago mis propios argumentos y entonces tengo como debatir, ¿no? Susana me pregunta, la autoexigencia se traslada de un escenario a otro. ¿Cómo haces actualmente para deshacer esta creencia en la incapacidad? Eh, Pues estoy tratando porque resulta que ahora en esta cuarentena y en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, pues entonces la persona que me ayudaba le, le- le- le dije que pues no viniera para que ella se cuidara, para que estuviera tranquila también, etcétera. Entonces, pues el tema de la casa, de la limpieza, de la ropa, de etcétera, pues la estoy atendiendo yo. Y entonces caí en cuenta de que yo quería todos los días para trapear, sacudir, todos los días poner la ropa, la lavadora, hacer la comida, lavar los trastes, ¿no? O sea, como otra vez autoexigirme de que todo debe de estar perfecto. Y evidentemente me empezó a pasar factura el tema físicamente, ¿no? Por mi rigidez de traerme esa autoexigencia del trabajo a la casa ahora, a tener problemas de las cervicales y a que se me duerma la mano, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? El darme oportunidad a que no tengo que hacer todos los días el estar haciendo la limpieza y todo debe de estar perfecto. Que hay que hacerlo, o sea, que hacer lo que se tenga que hacer y hacerlo con, como Teresa nos dice, con alegría, con gusto, con, con amor, no como una obligación. Entonces, estoy intentándolo, claro que no siempre lo logro, Susana, pero en esas estoy. Javier dice, bueno, Xavi, eh, Claudia, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? ¿Qué cambiarías? Pues yo sí creo que cambiaría un poco el tema de, a lo mejor de repente, aprender a decir que no. Siempre dije que sí y yo creo, o sea, siempre dije que sí en el tema del trabajo, me daban un área y decía que sí, y me daban otra área y decía que sí, y entonces de repente tuve muchas áreas y me parece que incluso no era del todo feliz, me estaba sacrificando, le estaba dedicando demasiado tiempo o estaba teniendo desgaste. Entonces, eso es lo que cambiaría, aprender a decir que no. Eh, mm, Ay, creo que Susana me pregunta, ¿dónde está Dios en todo este proceso tuyo? Pues Dios ha estado siempre en mi vida, aunque yo no lo haya reconocido. O sea, sin duda yo soy personal y profesionalmente una mujer muy afortunada porque llegué a tener la posición de segundo nivel, ¿no? La única mujer directora ejecutiva en mi empresa, teniendo acceso al comité de administración y etcétera. Este, entonces, tuve privilegios y yo sin duda creo que esas cosas
Dios me ayudó y me recompensó. Tuve jefes y compañeros en la vida que confiaron en mí, en mi trayectoria personal, en todo este proceso, y, y que atrás de ellos, creo hoy que veo la mano de Dios, o sea, que fueron instrumentos de Él. El otro día a Pilar le escribí algo con respecto porque yo tuve un jefe durante muchos, muchos años que una de sus cualidades, y que yo se lo dije en algún momento y con el cual sigo teniendo una buena relación de amistad, que él tenía el don de identificar, o la cualidad de identificar cuál era la virtud, la capacidad más importante de la persona, de sus colaboradores directos, y que eso hacía que lo desarrollara al máximo, aunque tuviera muchas otras carencias. Y eso ayudó mucho a la organización y ayudó mucho a las personas, porque a gente que otra persona, otro directivo, otro líder no le hubiera dado la oportunidad de desarrollar, de tener una responsabilidad, etcétera, él lo hacía. Entonces, yo ahí veo claramente que era Dios a través de él, dándome la oportunidad para que yo me demostrara, o sea, me diera cuenta de que sí era capaz, y que no me siguiera autoflagelando y pensando que yo no era capaz, que no era suficiente. Entonces, me parece que ahí estaba. Y bueno, en el último tiempo, pues me está acompañando en este proceso, que todos los compañeros del curso lo saben, de perdonar estas creencias que tengo erróneas, perdonar los errores en los que caigo y las situaciones en las que me mete el ego por hacerle caso en lugar de hacerle caso al Espíritu Santo. Entonces Dios me está acompañando, y creo que si no confío más en Él, y si no me abro más a de veras vivir, como nos dice Teresa, la espiritualidad, y vivir esta unión con Dios, no solamente cuando estudiamos, no solamente cuando oramos, sino en todos los momentos de nuestra vida, pues no voy a lograr esa paz que estoy buscando, ¿no? Eh, Florecita dice, hoy en día, ¿en qué aspecto de tu vida dirías que no? Eh, pues yo creo que de alguna manera en el tema de ayudar más de la cuenta. Por ejemplo, con mi hermana esta que he estado ayudando, eh, ya ella se decidió ir. Yo creo que hice trabajo de perdón, y entonces ella lo asumió, o sea, ella entendió que pues ya era tiempo de que ella se fuera, y entonces ya se va a su casa ella, ya puede caminar, etcétera. Entonces, pues aunque todavía con ciertas dificultades y no mucho tiempo puede caminar ni estar parada, pero que se puede valer ella, ya un poco más por sí misma. Y entonces, si ella me dijera que se quedaría, pues ya diría, que no, ¿no? Que debería de buscar alguna otra alternativa, o con alguno de sus hijos, con su hija, aunque vive fuera, en Villahermosa, bueno, pero podría hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que esas son las cosas que tengo que aprender en el día con día. Ahorita este es el ejemplo que me viene a la cabeza, ¿no? Pues creo, no sé si hay algo más, pero por mi parte les vuelvo a dar las gracias. Me parece que este ejercicio, como bien lo hemos visto con los compañeros anteriores y con los compañeros que vienen más adelante, esto está haciendo una vez a la semana, lo que busca es dar testimonio de lo que estamos viviendo nosotros, para ver si alguien se identifica, y algunas de las cosas que nos hemos vivido le pueden hacer eh, sentido, y cuestionarse cómo lo está viviendo en su día a día. Eh, el, el- la paz y el buscar la parte espiritual es un trabajo de todos los días y de todos los momentos. Yo creo que yo soy muy afortunada por haber encontrado el curso de milagros,
y Araceli, que anda por ahí escuchando, es la culpable de que yo lo hubiera conocido y el cual se lo agradezco infinitamente. Y sobre todo al grupo en el que participo con Teresa y con toda la tribu y a esta asociación que nos está permitiendo poder hacer este tipo de eventos, pero sobre todo nos permite ser mejores como personas y ayudar o contribuir a que cada vez seamos más gente que estemos preocupadas por esto. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.